con esta conferencia de la tarde del día de hoy titulada Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Así que bueno, comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? En esta conferencia nosotros vamos a aprender a distinguir lo que es una escuela esotérica de una escuela pseudo esotérica. Bien, y también vamos a comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento cuando iniciamos las vivencias del trabajo esotérico. Bien, así que vamos a comenzar primero con el exoterismo. ¿Qué es el exoterismo? El exoterismo es el conocimiento exterior. Es ese conocimiento que se recibe mediante libros o cursos en el mundo externo, o sea, en esta tercera dimensión. Nosotros desde pequeños, de que somos niños, pues empezamos a ir a la escuela, empezamos a ir a jardín de niños, empezamos a ir a la escuela, nos empiezan a enseñar muchísima información, empezamos a recibir mucha información a través de los diferentes cursos en los que vamos pasando. Y bueno, esto es un conocimiento exotérico. Bien, porque es el conocimiento que vamos adquiriendo de forma exotérica, que vamos adquiriendo y no es un conocimiento en el cual te lo pueda entregar, lo pueda recibir de una manera, se puede decir que trascendental, sino que es un conocimiento exterior, sino que es algo básicamente que te enseñan en la escuela, que vas aprendiendo, donde entras a la secundaria, entras a la primaria, vas estudiando y pasando ciertos grados, donde básicamente vas recibiendo más y más información. Bien, entonces básicamente esto es el exoterismo. Bien, el exoterismo es un conocimiento exterior. Y como lo mencionamos anteriormente, se va recibiendo a través de los distintos años que vamos recibiendo este conocimiento a través de las escuelas y también pues es importante mencionar que este conocimiento se recibe a través de la personalidad. O sea que nuestra personalidad es esa fachada que nosotros tenemos o que la que nosotros se puede decir que conocemos, ¿verdad? Que me gusta ir al cine, que soy una persona muy extrovertida, mi nombre es Tommy, me gusta ir al cine, soy extrovertido, me gusta salir con mis amigos, me gusta acampar, o bueno, me gusta jugar videojuegos, etcétera. Eso básicamente es nuestra personalidad, una fachada con la que nosotros nos expresamos ante el mundo. Bien, y bueno, es importante mencionar que está marcada por diferentes tipos de gustos, tal cual como lo mencioné hace un momento. Entonces, nosotros buscamos siempre adquirir conocimientos de acuerdo a nuestros gustos o nuestros intereses. Si, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver películas, me gusta ir al cine, eh, me gusta mucho todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los videojuegos, etcétera, pues pues posiblemente, pues cuando vaya a estudiar una carrera universitaria o cuando vaya a estudiar a una escuela, pues seguramente me voy a declinar más por el tema del arte, porque me va a gustar más dibujar, me va a gustar más programar en las computadoras o hacer diseños o también incluso por el área de diseño. Entonces, según el gusto o el interés que yo tenga, en base a mi personalidad, es que regularmente ese conocimiento exotérico es el cual voy a aplicar y voy a recibir. Bien, así sea también, por ejemplo, política, si hay personas que les gusta mucho el tema del derecho o que les gusta la política, bien, o incluso muchas personas que les gusta la espiritualidad, la metafísica, el despertar de la conciencia. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que a través de esta personalidad a la que nosotros, pues, la que tenemos todos, porque tenemos todos la personalidad, es a través de ella que recibimos este conocimiento llamado exoterismo, el exotérico, conocimiento exotérico. Entonces, el privilegio del conocimiento puro, a ver, creo que por acá, vamos a ver. Entonces,
es muy diferente, eh, es muy diferente lo que es el conocimiento exotérico del conocimiento interior. Lo vamos nosotros ahora a ver un poquito más profundo, porque hay un privilegio que es el conocimiento puro, del cual de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra. Entonces, muchas veces nosotros llegamos al conocimiento de sí mismo, que es este conocimiento que estamos entregando en estos momentos, porque nos gustan mucho los temas del astral, nos gusta mucho el tema de, de la meditación, de la espiritualidad, etcétera, pero es muy difícil, es difícil entre tantos conocimientos que actualmente se encuentran en este mundo, ¿verdad? Conseguir un conocimiento puro, conseguir un conocimiento objetivo, conseguir un conocimiento que no esté enfocado al intelectualismo, conseguir un conocimiento que esté totalmente enfocado en base a las prácticas claras y precisas. Esto es lo que realmente nosotros estamos impartiendo en conocimiento de sí mismo. ¿Para qué? Para poder ayudar a que las personas puedan empezar a avanzar internamente y que pueda verse la persona pueda ver su propio desarrollo interior en cuanto a su trabajo, en cuanto a lo que su trabajo compete. Entonces, eh, a nosotros muchísimas cosas fascinantes nos van a llevar dentro de nuestro conocimiento interior. Cuando empezamos a trabajar la meditación reflexiva, cuando empezamos a trabajar las diferentes prácticas que brindamos en el conocimiento, pues vamos a encontrar que hay muchísimo trabajo y que incluso vamos a ver cómo se va desarrollando el camino, cómo el camino empieza a cambiar y cómo incluso nuestro interior empieza a cambiar y nuestro exterior también. Entonces, sucede que actualmente, entre tantos conocimientos que existen, que hay actualmente, pues es realmente, se podría decir que un privilegio encontrar un conocimiento que esté totalmente puro. Sucede que, por eso se dice que de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Entonces, no todo el mundo logra encontrar un conocimiento puro y se quedan regularmente las personas cuando lo reciben, cuando intentan buscarlo y no lo encuentran, perdón, se quedan así totalmente extraviados en escuelas pseudoesotéricas, en escuelas que básicamente no le entregan un conocimiento objetivo, un conocimiento puro, porque lo mezclan con diferentes cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que sí tienen un anhelo interior, un anhelo espiritual, de encontrar algo, algo puro, algo auténtico, pero lamentablemente puede ser que por karma, en ocasiones, no tienen el derecho de encontrarlo en esta existencia. Bien, incluso a veces lo ven y pasan de largo porque al tener un karma de no recibir este conocimiento, porque quizás en otra existencia se pudo haber dado la situación de que lo recibió, lo tuvo y lo torció el conocimiento o lo mezcló con otras cosas o lo dañó o engañó personas con él. Entonces ya por ende en ocasiones hay personas que por karma no le toca recibir este conocimiento. Entonces es importante saber que cuando una persona recibe este conocimiento, también lo recibe como un conocimiento exotérico, porque aquí en este momento ahora yo le estoy hablando de esta conferencia titulada Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Entonces, esto es ahora mismo un conocimiento, le estoy entregando el conocimiento y quien lo recibe en este momento lo recibe de una forma exotérica, con X. Entonces, todo el curso de conocimiento de sí mismo es un conocimiento en ese momento cuando es entregado exotérico. Bien, ¿por qué? Porque estamos recibiendo las 50 conferencias en ese momento de fase A y luego vamos a entregar las 75 conferencias de fase B, pero en ese momento al entregarlas pues son un conocimiento exotérico. Nosotros lo recibimos, se puede decir que externamente, porque yo te estoy entregando como quien dice un libro y toma, esto es un conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento pues lo recibe que nuestra personalidad recibe el libro, recibe este conocimiento, pongámoslo así, y si nosotros no llevamos ese libro, el conocimiento, a la práctica, a la comprobación,
entonces lamentablemente se va a quedar como una teoría, va a quedarse como un conocimiento exotérico porque no lo estamos llevando a la práctica. Va a sonar incluso muy bonito, va a sonar con muchísimo sentido, me va a hacer todo el sentido del mundo. Yo digo, wow, eso es lo que yo estaba buscando, ¿por qué duré tanto para encontrarlo? ¿Y cómo es posible que yo no lo había visto antes? Me va a hacer todo el sentido del mundo, con razón, esto me pasaba y ahora yo encuentro esto y esto. Pero lo que realmente se busca es que podamos nosotros practicar este conocimiento. Porque nosotros no podemos quedarnos simplemente como una persona que simpatiza por el conocimiento, como una persona que es simpatizante, que dice, ah, no, a mí me hace sentido, me gusta, a mí me llama la atención eso, sí, eso está muy bien, pero solamente ahí. No, tenemos que practicar para que eso no sea un conocimiento exotérico, sino para que ese conocimiento sea algo realmente auténtico en nuestro interior, en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona ya recibe el conocimiento, se abren dos caminos. Se abre el camino del creyente y el camino del práctico. Perdón. Aquí en Dominicana estamos bastante calientes porque hace una ola de calor muy fuerte. Entonces, cuando una persona recibe el conocimiento, ¿qué pasa? Se abren dos caminos. Se abre el camino del creyente y se abre el camino del práctico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el camino del creyente, el creyente acumula conocimiento. Podemos ver personas que empiezan a recibir muchísima información y acumulan información y empiezan a leer y leen un libro, leen otro y deciden simplemente creer en lo que están leyendo porque les suena, porque le hace sentido, porque incluso en ocasiones le parece lógico, le parece como que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, mira, sí, eso me parece interesante. Pero ¿qué pasa? Que el creyente no va a hacer un esfuerzo para practicar, para llevar esa enseñanza realmente a la práctica. Va a ser casi imposible para un creyente, porque un creyente se conforma con creer y es más fácil para el creyente creer que, que eso que le están diciendo ahí es así, es fácil. Simplemente dice, no, claro, eso tiene sentido. Así como usted dice, como dice ese libro, tal cual. No hay que buscar nada más. Como dice el libro, yo le creo. Yo sí le creo a lo que dice el libro, yo lo creo, porque esa información que está ahí, me parece incluso que alguien muy inteligente, alguien muy sabio la escribió o la puso ahí. Incluso alguien muy cercano a Dios pudo haber puesto esa información ahí en ese libro. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que lee muchos libros se vuelve una persona intelectual. Lee mucho sobre el tema, recopila muchísima información, busca la opinión de este, del otro, de aquel, de Perencejo, de Sutanejo, y lamentablemente, pues se va documentando bien, se podría decir, porque empieza a hablar bonito, empieza a comentarle a este, a aquel, empieza a tomar un poco de la información de aquella persona, de aquel, y hasta le va bien en el sentido de que habla bonito y envuelve a mucha gente. Pero lamentablemente no practica, no comprueba, se queda simplemente en conceptos y se va a quedar toda la vida hasta el día que decida practicar en una teoría que le hace todo el sentido del mundo, una teoría que le parece de lo más bien, al contrario de la persona que es el práctico. La persona que es práctica, pues esa persona recibe el conocimiento y ¿qué hace? Nosotros le enseñamos la práctica de salida en astral. Esa persona no cree. Y para nosotros una persona que no crea, pero que se esfuerce por comprobar, es la persona perfecta. Porque a nosotros no nos interesa que alguien simplemente simpatice por el conocimiento por simpatizar. Porque le parezca obvio o porque le parezca o le resuene. A nosotros realmente lo que nos encanta es cuando la persona dice,
yo voy a practicarlo y yo le voy a dejar saber si es verdad que la salida en astral existe. O sea, que lo practica y cuando llegue el momento lo va a comprobar, porque está practicando y practicando. Bien, esa persona va a practicar hasta que pueda comprobarlo, va a practicar hasta que incluso va a hacer sus propias investigaciones. El práctico siempre va con la comprobación y la práctica. Bien, entonces, comprobación y la práctica. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que en la muerte psicológica, en vez de creer o no creer, cuando le hablamos de la muerte psicológica, la eliminación de los defectos psicológicos, en vez de que esa persona no creer, simplemente creer o no creer, esa persona lo que hace es que practica. ¿Cómo es eso de que la muerte psicológica? ¿Cómo que yo voy a matar un defecto? ¿De qué viene eso? Bueno, que nosotros te explicamos que la muerte psicológica es el método, es la técnica que tenemos, la técnica que existe, la práctica, el método que existe, perdón, para poder eliminar nuestros defectos psicológicos, que son los que nos traicionan, los que pues, nos llevan lamentablemente de un extremo al otro y no nos permiten pues avanzar en nuestro trabajo interior. Y hay que rescatar una conciencia de esos defectos psicológicos que la rescatamos cuando los eliminamos. Bueno, pues ¿cómo se hace la práctica? Bueno, cuando entonces le explicamos la práctica de la muerte psicológica y esa persona, como es una persona que es práctica, que le gusta la práctica, pues simplemente practica y no cree, no traga en seco, sino que va a la práctica. Entonces cuando yo estoy enojado, hay un defecto de la ira que está, se puede decir que tomando posesión del cuerpo físico, de mi cuerpo, montado, como quien dice, como decimos aquí en Dominicana, tengo el yo de la ira montado, y si yo le digo a la Madre Divina que lo elimine el defecto entonces se va a ir. Compruébelo. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa persona comprueba, incluso comprueba la muerte psicológica, se da cuenta cómo el cuerpo incluso se libera de una tensión que estaba sometido, porque los defectos psicológicos pueden entrar al cuerpo físico a través de la tensión del cuerpo. Es importante mencionar eso. Y en ese momento esa persona puede ver cómo cambia el cuerpo de un estado rígido a un estado ligero. Y lo digo por experiencia propia porque cuando nosotros recibimos conocimiento, mi esposa y yo, en un momento, estábamos viendo las conferencias del conocimiento y habíamos visto eso de la muerte psicológica. Ya habían hablado de la muerte psicológica, habían hablado de la transmutación sexual y de sacrificios por la humanidad. Y en un momento dado, mi esposa, por su parte, sin decirme nada a mí, empezó a pedirle muerte a ciertos defectos. Y yo en un momento que estaba barriendo la casa, ayudándole a barrer la casa, en ese momento estábamos limpiando toda ella y yo la casa, y en ese momento sentí una tensión y me sentí molesto. Y me acordé de la conferencia y, madre mía, elimíname este defecto. Porque sentía ira, pero yo no pasaba nada. Madre mía, elimíname este defecto. Y en ese momento sentí cómo ese defecto se fue del cuerpo y como si me hubieran echado un balde de agua fría. Me sentí tan relajado y le dije a mi esposa, ¿tú practicaste lo del tema de la muerte psicológica? Y ella me dice, sí. Y digo yo, ok. ¿Y qué tú sentiste cuando pediste muerte al defecto que en ese momento te estaba molestando? Y ella me dijo, bueno, me sentí muy ligera y me sentí como si se me entró una relajación completa. Y le dije, bueno, pues yo lo comprobé ahora mismo, lo hice y funcionó. Es simple, ahí yo comprobé que la muerte psicológica funciona. ¿Por qué? Porque inmediatamente mi cuerpo sentí un cambio drástico de una tensión a una relajación constante. Entonces, ¿qué sucede? Que incluso las prácticas que nosotros brindamos acerca, por ejemplo, la meditación reflexiva, las comprensiones, la meditación trascendental, el sacrificio por la humanidad, prácticas de fuerza, también el Dharma, la negociación del karma, el nacimiento espiritual, la práctica bueno, el nacimiento espiritual es la práctica que logra la castidad prendiendo el fuego sagrado, donde ya la persona, pues, cuando prende el fuego sagrado, pues recibe su espada y empieza, pues,
a condensar energía en su columna y empieza a hacer sus iniciaciones de misterios mayores. Todo eso, todas estas prácticas, todo lo que nosotros vamos enseñando y lo que vamos hablando en las conferencias, cada uno de ustedes, de los que están ahí detrás de ese celular, detrás de esa computadora, detrás del televisor, detrás de ese dispositivo, recibiendo estas conferencias, pueden por su parte comprobar. ¿Y cómo? Bueno, llevándolo a la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya una persona empieza a aplicar, a trabajar en lo que es, a practicar, y empieza como a ver el conocimiento de una manera diferente, pues entra en una etapa mesotérica. Bien, y esta etapa mesotérica es el medio para llegar al conocimiento interior. O sea que el práctico, la persona que es práctica, que empieza a practicar, entra a una etapa mesotérica, o sea que empieza a vivir en el camino, empieza a vivir el camino interior. Entonces esa etapa mesotérica se puede decir que es el medio para que esa persona llegue al esoterismo. O sea que recordemos la frase que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que encuentran el conocimiento, solo una persona sigue en el camino, practica el conocimiento. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el pseudoesoterismo, que significa falso conocimiento interior. En todos los casos es recibido por la personalidad y por lo tanto no por la conciencia. El falso conocimiento interior está relacionado con todas esas teorías que existen en el mundo. Por ejemplo, las religiones, sectas, conceptos, maestros, pastores y escuelas que, por ejemplo, le enseñan a las personas que a través de ellos, pues ellos pueden unirse a una divinidad o pueden lograr una liberación. Y bueno, a través incluso de esas sectas y de esas escuelas, pues entonces la persona, le prometen a la persona que va a salvar su alma o que va a vivir con su familia en otro planeta. Hay muchísimas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que esa gran cantidad de religiones que existen, pues lamentablemente tienden a desviar el camino. Imaginémonos que hay un montón de caminos. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es cuál? ¿Qué sucede? Que antes, por ejemplo, existían unas 5 religiones que eran las religiones básicas, que estaba, por ejemplo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el islamismo y el judaísmo. Pero ahora hay más de 5.000 religiones, sin contar, por ejemplo, las sectas que se arman y que se organizan por partes. Ahí, sin contar esas, pues ya hay unas 5.000 o más. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas religiones pues tienen algo en común, que todas dicen que tienen la verdad, todas dicen que que tienen la salvación, todas dicen que pueden, que a través de ellos es que se puede llegar al Padre, que a través de ellos que se puede llegar al ser o a Dios, perdón, que a través de ellos es que está la salvación. Pero si usted se va a otra religión, va a encontrar lo mismo. Y si se va a otra, va a encontrar lo mismo. Van a decir, nosotros tenemos la salvación, que hay un Cristo ahí crucificado, o mira que a María, que la Virgen María, que el padre Twin King, que el maestro Wirafuchi, un montón de cosas. Entonces, lamentablemente, pues la persona entonces entiende que a través de esas escuelas es que va a lograr. Pero lamentablemente la realidad es que son mercaderes de fe. Entonces, esa mercadería de almas, libros y teorías, raro es aquel que entra a la telaraña de tantas ideas contradictorias, logra en verdad hallar el camino secreto. Porque es que son tantas cosas
tantas escuelas pseudoesotéricas, son tantas las que existen que lamentablemente hay que entender que la persona que recibe, que entra a una de estas escuelas pseudoesotéricas, hay que reconocer que una persona que entre a una escuela pseudoesotérica y logre salir de esa escuela pseudoesotérica y reciba el conocimiento puro, hay que reconocer que el ser de esa persona tiene mucha fuerza. Porque la verdad es que es muy difícil que una persona que está o que tenga, pongamos el ejemplo de una persona que tiene toda la vida en una escuela esotérica, que tenga 10, 8, 10, 15, 20 años en una escuela esotérica, que pueda salir de ahí y pueda empezar a practicar los tres factores realmente como se tienen que practicar, es porque dentro de esa persona el ser está moviendo una fuerza y un dharma increíble para que esa persona pueda lograr salir de ahí. Porque es que a las personas se le envuelve en una confusión tan pesada, tan difícil, donde le muestran que tener templos o donde le muestran que tener castillos o tener lugares muy exorbitantes en cuanto a construcciones gigantescas con detallados finos, van a lograr encontrar una salvación. Y por eso es que hay muchas personas que simplemente siguen la religión incluso de sus padres, siguen la religión de sus allegados, para no complicarse con la cantidad de religiones que existen y con la cantidad de teorías que existen en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, lamentablemente, creemos que a través de esa creencia, de simplemente creer en una escuela pseudo-esotérica, vamos a poder avanzar. Incluso hay muchísimas escuelas que entre ellas se pelean para ver cuáles tienen más almas, cuáles traen más personas hacia esa escuela pseudo-esotérica. Entonces, lamentablemente, nosotros vamos a ver que hay una mercadería de fe. Bien, entonces nos vamos a dar cuenta de que se está mercadeando con la fe de las personas. El materialismo versus el psiquismo. Eso es muy interesante porque en estos tiempos el mundo ha sido muy materialista. En estos tiempos estamos se podría decir que estamos en un momento en el que la humanidad se ha sumido en dos polos, el materialismo y el psiquismo. Donde en el materialismo la humanidad solamente busca lujos, busca dinero, la humanidad busca prestigio, busca posición, busca poder, comodidad, carros, posesiones, un buen trabajo, darse todos los gustos que quiera. Pero por otro lado, el otro polo está el psiquismo, que bueno, busca siempre lo que es el falso espiritualismo. De todo pertenece, por ejemplo, siempre pertenece a alguna corriente espiritual, alguna secta, alguna religión, alguna filosofía, alguna creencia no comprobada. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones se mezclan las dos. En muchos de esos casos podemos ver incluso que hay iglesias, hay religiones así, iglesias, le llaman así, cristianas, evangélicas, o iglesias, bueno, de esas iglesias modernas que están, porque hay diferentes tipos de iglesias cristianas, y vemos que ahí que mezclan un poco de cada cosa. Porque las personas van a la iglesia para buscar ¿qué?
porque le oran, por ejemplo, a una divinidad o el Dios que ellos creen, pero buscan, en otras religiones también que buscan hacer trabajo con los elementales a través o entidades para obtener dinero. Porque también no podemos decir nada más que eso en las iglesias cristianas. Eso también sucede en esas escuelas esotéricas que buscan que las personas pues se liguen a entidades a través de negocios para obtener dinero. No sabiendo que, bueno, lamentablemente es el error más grande que se puede cometer, porque estás ligándote a una entidad que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo, porque lamentablemente ellos te están guiando y un ciego guía a otro ciego, un problema, ¿verdad? Eso es un problema serio. Entonces, ¿qué pasa? Que las iglesias o incluso las escuelas esotéricas que más gente atraen son las que le prometen a sus fieles o a sus seguidores esas abundancias, ese, esa prosperidad material, o sea, que la persona, yo he visto incluso muchos videos, seguro que también ustedes lo han visto, porque ahí tienen todas redes sociales y demás, donde hay personas que en iglesias y en escuelas esotéricas y cosas así, hablan de que tienen que dar dinero, que el diezmo, que el que no ofrenda no va para el cielo, que incluso el que no aporta a cierto mandamiento del maestro tal o del grupo de maestros tal, pues va a quedarse fuera de los mundos internos. Son cosas que realmente las mencionamos aquí, pero no son cosas que estamos diciendo porque otro la dice. Son cosas que nosotros estamos diciendo porque ya lo hemos vivido. O sea, hace un tiempo, bueno, hace unos días, un amigo me mencionó que por qué cuando a veces hablábamos de ciertas conferencias, en cierto modo se explicaban cosas de otra escuela. Nosotros en un tiempo pertenecimos a una escuela pseudo esotérica donde habíamos visto muchas cosas que no sabíamos que pertenecían a una escuela pseudo esotérica. Cuando ya el ser nos dio, nos ayudó a salir de esa escuela pseudo esotérica, pues pudimos comprobar de que estábamos metidos en una telaraña donde lamentablemente era difícil de salir y que bueno, todo lo que hemos visto y lo que hemos comprobado, que bueno, ese tiempo que pasamos por ahí, por esa escuela esotérica, realmente fue algo que nuestro ser quería que pasáramos para que tuviéramos el conocimiento y poder guiarle a las personas de cómo realmente se debe de trabajar. Nosotros aquí no vamos a hablar de abundancia ni de prosperidad, no vamos a hablar de que tienen que comprar, ni que tienen que apoyar económicamente, ni que tienen que donar esto o lo otro. Nosotros en ningún momento, ninguno de nosotros, no importa el país en el que esté conocimiento de sí mismo, ninguno de las personas que estén en conocimiento de sí mismo le va a insinuar ni le va a pedir nunca que den ni siquiera un solo centavo, un chele, como decimos en Dominicana, ni un peso, ni un dólar, ni nada en donación, ni en aporte, ni lo vamos a disfrazar de la manera más bonita. Eso no va a pasar. Tampoco nosotros vamos a vender libros o a vender perfumes o esencias o a vender cosas, pentagramas o a vender... Permítame un momentito, por favor. Bien, disculpen. Entonces, como mencionábamos anteriormente, bien, como mencionamos anteriormente, nosotros en ningún momento vamos a insinuar, ni mucho menos vamos a pedir, ni mucho menos a intentar de que alguien nos colabore de ninguna manera. Nosotros siempre vamos a mantener esto de una manera clara y precisa, porque este conocimiento que estamos ofreciendo, estamos regalándole a la persona, entregando la palabra, no regalando, entregando, disculpen, entregándole a todos ustedes
Es un conocimiento que se tiene que mantener totalmente puro en su estado natural. No podemos alterarlo ni meterle esencia, ni hierbatería, ni misticismo, ni que ustedes pueden poner una velita aquí, que tienen que poner esto allá, nada de eso. Ni mucho menos que colabórennos con el dinero para poder seguir haciendo, colabórennos con lo que ustedes puedan para poder seguir continuando. A nosotros eso no va con el conocimiento, porque el conocimiento que se mezcla con el dinero lamentablemente se tuerce. Y el conocimiento se debe entregar de manera clara, precisa y objetiva. No se puede alterar ni se puede modificar, porque entonces cuando una persona modifica y altera, pues lamentablemente por ahí se meten un montón de cosas y todo se va, se va de mal en peor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a reconocer una escuela pseudoesotérica? Pues tal cual, como estuvimos mencionando ahora, las escuelas pseudoesotéricas cobran por el conocimiento. Cobran. Ah, me dicen que tengo que pagar. Muchas te dicen que tienes que aportar económicamente dinero. Otras te dicen tienes que dar lo que tu nivel de conciencia te dé para que tú puedas apoyar. Así lo dicen, así lo disfrazan en muchas ocasiones. También nos dicen tienes que aportar lo que consideres, o mire una ayudita, o mire que hay que juntar un dinerito para llevárselo a unos supuestos maestros que hay un cuerpo físico en tal lugar, que mira que hay un maestro tal que dice que tenemos que reunir un dinero para hacer un templo nuevo, o que hay un templo que se va a entregar en Suiza, o que hay un templo que se va a entregar que se va a hacer en Canadá, o en Arabia Saudita, bueno, en fin, en resumidas cuentas, cobran por el dinero. En un lugar donde usted le insinúe en lo más mínimo aportar dinero para continuar en el conocimiento, o simplemente aportar dinero para ayudar, entre comillas, pues huya de ahí hacia la derecha, corra con toda su fuerza, porque lamentablemente lo van a encapsular en una escuela esotérica, y realmente las personas tienen que ser totalmente libres. Las personas tienen que ser libres, por eso es el tema del libre albedrío, porque la persona tiene que estar en libertad para recibir un conocimiento en el cual él tiene la libertad de empezar a trabajar internamente y no estar sometido a lineamientos, ni estar sometido a leyes de que mira que tienes que venir los lunes, miércoles y viernes, que tienes que venir los domingos y que si tú no vienes y no aportas dinero entonces estás mal internamente. Ese tipo de cosas lamentablemente no funcionan. Otra es que no enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, no te enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero a mí me enseñan un factor de la revolución de la conciencia. ¿Quiere decir que voy bien? No, no voy bien. ¿Por qué? Porque un factor no implica que estoy trabajando internamente de la manera correcta. Un factor no me va a ayudar a autorrealizar mi ser, no me va a ayudar a rescatar incluso la conciencia y a llevarla al lugar que tengo que llevarla para depositarla al Padre, para que podamos esa conciencia sumarla a ese 3%. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos fijamos bien en esa escuela que estamos entrando, pues nos vamos a dar cuenta de que lamentablemente no dan las prácticas de manera precisa. La disfrazan y las ponen más bonitas. No entregan los 3 factores completamente. Te entregan 1, te entregan 2, te entregan 2,5, o te entregan 1,5 porque no quieren que te vayas. No quieren que te vayas de esa escuela esotérica, porque tú representas una divisa. Tú te vuelves una moneda cuando estás en una escuela esotérica. ¿Por qué? Porque aparte de que internamente la energía te la están succionando, bien, también pues físicamente te están atando a un modus operandi donde lamentablemente siempre buscan que estés ahí, porque si te vas, eres una de las personas que más aporta, eres una de las personas que está aportando dinero, que siempre llaman para que le entregue un dinerito, para que mire que si usted puede aportarnos con lo que usted puede, mire con lo que pueda.
Entonces, ¿qué sucede? Que las personas no nos damos cuenta y no podemos a veces descifrar cuando este tipo de cosas pasan porque tenemos una personalidad donde tenemos que mostrarnos ante los demás como alguien que puede, alguien que tiene dinero, alguien que, no, eso no es problema. ¿Cuánto? $1,000. Sí, claro. Yo el mes que viene le deposito. ¿Cuánto? $300. No se preocupe, que yo mañana le hago el depósito. O miren, un ratito le deposito de que termine mi reunión. Y eso lo hacen para que se unan a una institución, a una escuela esotérica, a una iglesia. Eso lo hacen, pero lamentablemente no enseñan correctamente los 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque los 3 factores de la revolución de la conciencia son 100% puros y claros. No hay que hacerle nada, no hay que ponerle nada, no hay que quitarle nada. Son exactos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que las escuelas esotéricas también enseñan el tantrismo negro. No enseñan la castidad. No te enseñan realmente cómo se hace la práctica de la manera correcta de la transmutación sexual. Incluso muchas personas que están en muchas escuelas esotéricas hacen la práctica de la transmutación totalmente errónea, mal, toda la vida y terminan afectándose los órganos. Terminan teniendo problemas en su aparato sexual. Terminan operándose por enfermedad en su aparato sexual porque simplemente no hacen la práctica correcta, no se le enseñaron de la manera correcta. Le enseñan incluso en muchas escuelas tantrismo negro, le enseñan a masturbarse, le enseñan a estar sobreexcitándose, le enseñan a expulsar la energía para reabsorber la energía. O sea, cosas totalmente aberrantes que la persona no se da cuenta de que son prácticas negras, que es tantrismo negro, porque no conoce, no sabe la diferencia, no ha visto otra cosa. Entonces, como esa persona está metida entre toda esa telaraña de información, de mentira, de misticismo, de secretos, de que no le puede decir eso a más nadie, que eso es privado, que eso es secreto, que mira, que no todas las personas pueden saber esto, yo te lo voy a decir a ti porque yo veo como que tú tienes un anhelo y te voy a enseñar esto. Eso no es así. Entonces, ese es uno de los detalles de la escuela esotérica. Enseñan el tantrismo negro. Bien, no enseñan a morir correctamente, ni verdaderamente. No les van a enseñar. ¿Por qué? Porque si usted está muriendo, cuando usted está muriendo psicológicamente, está despertando internamente. Y lo que menos le importa o le interesa a una persona que tiene una escuela pseudoesotérica es que usted despierte. Porque si usted despierta, lo primero que usted va a hacer es va a ir a ver ese lugar y va a ver a esas personas tal cual como son. Simple. Usted va a ir al astral, va a viajar al plano astral, va a ir a ese supuesto templo y va a ver que realmente ese templo que se pinta muy bonito, que se ve muy lujoso, que se ve con unos acabados espectaculares, va a ver que ese templo lo que realmente es un templo de la logia negra. Simple. Y eso, aunque le duela a quien le duela, porque este conocimiento y estas conferencias lo van a ver muchas personas, pero tenemos que ser claros. Ya basta de esconder por personalidad las cosas del conocimiento. Se tienen que entregar claras. Y por eso esta conferencia es una conferencia que yo no puedo pasarle un paño tibio, un paño, no podemos, no solamente yo, no podemos, ninguno de los instructores del conocimiento, ponerla como más suave de lo que realmente es. Hay que llevarla al punto que debe de ser, porque se tiene que explicar. Cada instructor tiene una sabiduría particular y un conocimiento en base a este tema totalmente particular, ¿verdad que sí? Pero la conferencia es clara y es precisa. Nosotros simplemente hablamos en base a nuestra experiencia, que es lo claro que tenemos que mencionar. Una persona que está en una escuela pseudoesotérica no enseña la muerte psicológica, no le conviene enseñarla. Por eso, como mencioné antes, te enseñan un factor. Que sacrificio por la humanidad, nada más. Pongámoslo así.
O te hablan un poco de la transmutación, pero no de la manera correcta, porque tampoco es como que te la enseñan correctamente, te la enseñan totalmente torcida. Porque el interés es que tú hagas una práctica mal para que te mantengas con ese miedo, con ese dolor, con esa molestia, intentando buscar o encontrar ese anhelo de buscar y encontrar, y que mira que mañana van a hablar de la transmutación y ahí estás tú en primera fila sentado. Que hay que ir al templo Kumujin a sentarse allá para ver que van a hablar de la transmutación y 4 o 5 horas hablando y no dicen nada. ¿Por qué? Porque realmente no conocen el tema, no saben acerca de la transmutación. ¿Y qué más daría? Ojalá y las personas pudieran entregar los 3 factores de la manera correcta, simple, porque sería mucho mejor para las personas, pero no conviene entregarlo. No conviene que entreguen 3 factores, porque cuando la persona tiene los 3 factores totalmente claros, ¿qué pasa? Que la persona empieza a practicar y empieza a vivenciar internamente el camino y empieza a ver cosas que ya no tenía, que ya no veía, o a percibir cosas que ya no percibía. ¿Por qué? Porque la persona empieza a despertar conciencia. La persona empieza a hacer su práctica de astral y va a investigar ese supuesto maestro que les dice que es un maestro. O voy a investigar el supuesto templo al que yo iba o al que yo voy, para darme cuenta qué realmente es ahí y qué están haciendo ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que tampoco enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo. Esto es un tema muy importante. Porque en muchas de estas escuelas esotéricas no le enseñan a las personas que el karma se paga de contado. Tampoco enseñan que hay que pagarlo o cómo se puede pagar. Para ellos, que incluso muchas personas en las iglesias y todo eso no se habla, no se comprende el karma, no se entiende, solamente hablan de la ira de Dios. Pero en las escuelas pseudoesotéricas, espiritistas y demás, lo que buscan es que la persona se quede envuelto en esa turbulencia de información y de intelectualismo que lamentablemente internamente no lo va a llevar a nada, y no le explican claramente a esa persona que en realidad el karma se paga de contado, que nosotros tenemos que hacer un sacrificio por la humanidad, tenemos que trabajar arduamente para pagar el karma que tenemos, que incluso vemos personas que están en escuelas esotéricas y que no saben cómo van a pagar el karma que tienen, no entienden eso, no lo comprenden. Incluso tú dices, mira, el karma se tiene que pagar de contado, o sea, hay que irlo pagando diariamente, con sacrificio por la humanidad. Y no entienden. Dicen, no, pero yo hago sacrificio porque yo voy y limpio el templo, o yo voy y hago flores, o yo voy y quito un poco de polvo en las túnicas y en las vestiduras, y yo estoy haciendo sacrificio ahí porque estoy manteniendo limpio el templo. Eso no es sacrificio. Realmente eso a quien le conviene es la entidad que está metida ahí. Pero realmente el sacrificio por la humanidad se hace por la humanidad. El sacrificio es suyo por la humanidad. Usted tiene que sacrificarse usted para ayudar a los demás, entregarle el conocimiento auténtico a los demás, el conocimiento objetivo. Pagar ese karma con ese dinerito cósmico, ese dharma que se genera con el sacrificio. Ese dharma, tomarlo e irlo pagando. ¿Y quién lo hace? Nuestro ser. Nuestro Padre lo hace. Entonces en las escuelas esotéricas no enseñan eso. Incluso esta frase de que todos los caminos conducen a Roma es una de las frases más comunes que utilizan en muchas escuelas esotéricas. Porque ellos entienden que cualquier camino que tú tomes, como quiera, te va a llevar al mismo punto. Y no se puede estar más, pero más equivocado en la vida. O sea que si yo me meto a una secta que dicen por ahí que el dios de los espaguetis es el que me va a ayudar a salir adelante y que me va a venir a buscar en una nave y yo voy a salir volando con ese dios de los espaguetis, realmente me va a llevar a la realidad. Realmente da un poco de risa, pero es una verdad, es para poner algo tan absurdo como las cosas que se dicen en estas escuelas esotéricas. Que todos los caminos conducen a Roma, que todos los caminos me van a llevar al mismo lugar. Y realmente es a través del amor,
a través del sacrificio por la humanidad consciente, que nosotros vamos a lograr encontrar vamos a través del sacrificio por la humanidad, el nacimiento espiritual y también la muerte psicológica, es que nosotros vamos a poder realmente entrar a ese camino verdadero, pero no a cualquier camino yo entro y a cualquier camino simplemente ya me va bien, así no funciona. Bien, entonces es importante entender eso. También muchísimas de esas escuelas esotéricas tienen un intelectualismo bastante elevado, o sea, tienden a leer libros de manera industrial, a meterse libros en la cabeza, así intelectualmente, de forma intelectual, un montón y un montón y un montón de libros, y tú lo ves que en muchas ocasiones, tú lo ves que están ahí tirando esas prosas, esas poesías y diciendo que en los mundos internos el maestro tal decía que él veía esto. ¿Y usted cuándo lo va a ir a ver en los mundos internos? No, porque el maestro decía, ok, pero ¿cuándo usted internamente va a trabajar para comprobar eso, para ver eso? No, porque es importante decir que en esta institución los maestros son los que nos guían. Los maestros no nos guían en ningún lado, ningún maestro, ninguna gente que se haga llamar maestro por ahí. Investigue ese maestro a ver qué pasa. Pero dígame la verdad. ¿Por qué usted no sigue realmente al verdadero maestro, que es su ser interno? Es el único que se tiene que seguir, es el único que se debe, porque yo no puedo ir a tirármele a los pies a otro supuesto maestro, porque es una falta incluso de respeto. Si es un maestro de verdad, sería una falta de respeto, porque un maestro de verdad siempre te manda a ti a seguir a tu propio ser, no te manda a ti a seguir a otra gente, ni a hacerle reverencia a otro ser. Usted tiene un ser interno que es su Padre, que es, para simplificarlo, es Dios en ustedes, así de simple. Dios en nosotros es el ser, es todo. Y no tiene un límite, no tiene límite, es poderosísimo y es inmortal. Porque ahora mismo, por ejemplo, digamos que usted diga, yo no voy a hacer ningún trabajo, yo sigo mi vida normal y voy a hacer lo que me dé la gana. Ok, es su decisión, usted lo hace, no pasa nada. Pero el ser está ahí, tratando de que usted lo haga. Si no lo hace, él lo respeta y lo deja. Y en la próxima existencia, él va a estar ahí y va a buscar la manera de que usted cambie de parecer y logre comprender la realidad del trabajo interior. Bien, otro de los detalles también del pseudoesoterismo es que enseñan de manera, se puede decir que te envuelven, te confunden. Las enseñanzas que dan, la dan para confundir, la dan para que la persona sienta que está haciendo un buen trabajo, pero lamentablemente lo que están confundiendo a la persona. O sea, que dan enseñanzas de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar. Enseñanzas que confunden. Enseñan muchas cosas y elementos distractivos. Hay muchas personas que enseñan yerbatería, que meditación con aromas, aromaterapia, que un montón de cosas que lamentablemente no nos va a llevar a nosotros a nada. A nada. Pero es interesante para la persona que está teniendo ese que le gusta el misticismo, que siente que si no hace esa práctica que le dijeron ahí no va a avanzar. Realmente las únicas prácticas que lo van a ayudar a usted a avanzar son los 3 factores de la revolución de la conciencia y ya. Y hay que decirlo claro, porque a veces nosotros sentimos que si no hacemos, no, que mire, yo, esta práctica que a mí me enseñaron y me dicen, esta práctica es buenísima, yo esa práctica, pero y la práctica de la muerte psicológica, y la práctica del sacrificio por la humanidad, y la práctica del nacimiento espiritual. Esas son las únicas 3 prácticas que usted lo van a ayudar a avanzar internamente. Es simple. Es lo que a nosotros nos va a enseñar. Entonces, las escuelas esotéricas se envuelven con un montón de cosas y lazos y enredaderas y confusiones a las personas, porque la persona tiene que seguir ahí. Es como si fuera, bueno, como lo mencioné anteriormente, es como ven a la persona como una divisa, como
una persona que aporta dinero, que su dinero es importante, ya, eso es todo. Simple. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que le encanta muchísimo desarrollar el fanatismo y la mitomanía. Y muchas de estas cosas, el fanatismo y mitomanía, son dos defectos psicológicos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque esa persona que está en esas escuelas esotéricas lo que buscan es que la persona que está yendo ahí se fanatice con él, que lo vea como un maestro, como una persona elevada, que lo vea como una persona que tiene el rango, el poder y la potestad para decir o no decir lo que él tiene que hacer. Una persona que se va a manejar siempre como con un orgullo, un silencio, un misticismo, tranquilo, yo estoy haciendo un trabajo interno para eso. Mira, no se preocupe, que usted tiene un problema de qué con la pareja. No, yo me encargo de que internamente yo voy a hacer un trabajito para que usted se mejore, para que su relación mejore. Y ahí esa persona dice, Dios mío, este es un maestro de verdad. Mentira. Usted tiene un ser, el trabajo suyo interior lo maneja usted. Nadie puede venir de afuera a manejarle a usted su trabajo interior. Eso es mentira. Lo que sí pueden hacer es manipularlo y alimentarle a usted el yo fanático y mitómano. Y bueno, usted, pues a raíz de eso y de cualquier karmita que tenga por ahí con esa persona, pues se dirige y se queda ahí como nos quedaríamos como una ovejita, dejándonos que nos coma el lobo. Porque esas personas se visten como se disfrazan como si fueran personas que son elevados o son superiores. Pero no es así. Lamentablemente son técnicas y artimañas de esos yoes fanáticos y mitómanos que esa persona utiliza para que la persona se fanatice con ellos. Bien, y mezclan fuerza también. Es algo muy típico porque, por ejemplo, esas personas, cuando se mezcla, por ejemplo, la fuerza original, se va perdiendo el tiempo que surge una tercera fuerza que es destructiva. Por ejemplo, vamos a poner que una persona obtiene el conocimiento, yo le entrego el conocimiento, mire, el conocimiento es esto, son los 3 factores de evolución de la conciencia, le explico todo, bien, muy bien. Ahora, y usted agarra y dice, bueno, a mí me parece muy bonito el conocimiento, pero yo le voy a poner un poco de tai chi. ¿No? Ay, pero le voy a poner un poquito de yerbatería, le voy a poner un poquito de para elementales, para que sé yo qué, para que hacer práctica con elementales. Ay, yo le voy a poner ahora un poquito también, a ver qué me gusta. Le voy a hacer un poquito de vudú. Ah, venga, le pongo un poquito. Ya cuando uno mezcla todo eso, se crea una fuerza destructiva, una tercera fuerza que es totalmente destructiva para la persona que recibe eso. Entonces ahí no está entregando un conocimiento puro. Está metiendo ahí un sancocho de cosas que la persona lamentablemente, ¿qué va a pasar? Que va a terminar bastante atrofiada. Y esto es uno de los detalles que usan mucho las escuelas esotéricas para mantener a la persona ahí, atrapada. Le mezclan un poquito de cada cosa porque si a usted le gusta la aromaterapia, aquí tenemos aromaterapia. Ah, pero que a mí me gusta las artes marciales, el tai chi. Ah, pero aquí tenemos tai chi, tranquilo, venga para acá. No, pero a mí lo que realmente me gusta es la práctica de, de cualquier cosa. Ah, pero eso lo tenemos aquí. Claro, venga, no, tranquilo. Porque es que buscan amarrarte de una manera u otra. Es como si fuera un pulpo con muchísimos tentáculos que va a buscar atraparte de una manera u otra. Y si hay un pequeño porcentaje de que te puedan atrapar por esa línea que te gusta, lo van a hacer. Y por eso hacen eso. Mezclan un montón de cosas. También, ¿qué otras cosas más enseñan las escuelas esotéricas? Bueno, enseñan la práctica de la logia negra, enseñan mucho a despertar poderes, enseñan mantras para despertar facultades, pero vamos a poner un ejemplo. Usted tiene un montón de defectos y yo también. Son los yoes que están ahora mismo liderando la máquina humana. Y usted se pone a despertar poderes. ¿Quién va a tener esos poderes? No creo que la conciencia, porque la conciencia no se está expresando, ¿verdad?
Entonces, ¿quién va a tener los poderes? Va a tener los poderes los yoes. Entonces, lamentablemente, todo eso que hacen las escuelas esotéricas para despertar poderes, lo único que hace es alimentar defectos y darle los poderes, poderes, le decimos poderes porque lo manejan los defectos para manipular a las personas, van a empezar a manipular gente, van a empezar a apoderarse del dinero de los demás, van a empezar a mentalmente envolver a las personas para confundirlo. Eso es lo que van a terminar haciendo. Manejar velas, naipes, cristales, péndulos, también venta de esencias, talismanes, velas, cartas, libros, brebajes, túnicas, sandalias, zapatillas, cinturones, espadas, palitos de, parecen así, parecidos a los palitos esos de Harry Potter, cosas así. Estoy hablando en base a mi experiencia, pero la conferencia es muy clara. Todo ese tipo de cosas existe en las escuelas esotéricas. Ese misticismo barato que es como un circo, pero donde todo el mundo tiene miedo y anda en una expectativa. Te mantienen en esa expectativa para que tú puedas ser parte de ese circo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Practican también el hipnotismo y lo aplican mentalmente y físicamente hablándole a las personas, lo hipnotizan y le sacan dinero. Bien, también la parapsicología, el mediumismo, también el espiritismo, la manipulación de elementales. Cuando hablábamos hace un rato de que ponen a la persona a hacer práctica con supuestos elementales, hacer práctica con entidades y cosas así para obtener dinero, pues no es más que eso. Eso que estuvimos hablando hace un momento. Te hacen hacer ligues con entidades negativas, con elementales y un montón de cosas. ¿Para qué? Para que tú obtengas un bienestar económico, para que obtengas dinero. Son sugestionadores, hechiceros y también en muchos casos son curanderos, porque se muestran como que tienen facilidad para sanar enfermedades y cuando te pasan la factura, te pasan la factura. Te dicen, bueno, sí, yo tengo esta medicina, tengo esto. ¿Y cuántos son? Son $200, son $300, son $100. Porque es una medicina natural y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que te está generando ese malestar estomacal puede ser el yo de la preocupación, del estrés. Te está afectando porque los yoes afectan los órganos. ¿Y qué pasa? Te tomas la medicina, bueno, me cayó muy bien la medicina, me siento muy bien, pero de repente al mes o a la semana ya tienes otra vez la enfermedad. Porque es un yo que te la está generando. Bien, y no nos damos cuenta. También enseñan y practican diferentes formas de sanación. Son charlatanes de todo tipo, pululan por doquier. Nosotros vamos a ver muchísimos videos. Vamos a ver muchísimos videos donde en esas escuelas, en esas religiones y iglesias y demás, salen unos supuestos, ahora hay muchos, ¿cómo se llaman? Profetas. Hay muchos profetas ahora que son profetas que tienen el don de la visión para ver entidades, para ver demonios, reprenden a Satanás, reprenden al diablo, reprenden ¿a qué más reprenden? Reprenden a todo el mundo, te tumban, te meten en un estrés psicológico tan grande que cuando te ponen la mano tú sientes que te vas a desmayar. Y yo realmente le he contado esto a mi esposa, pero no le he contado en una conferencia. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que yo fui a una de esas, aquí en Dominicana le llaman campañas, ¿verdad que sí? Que son donde los evangélicos, esa religión de los cristianos evangélicos le llaman, ellos se reúnen, cierran una cuadra o una calle y ahí hacen esa actividad que hacen en la iglesia, la hacen al aire libre para que las personas se puedan convertir y puedan ir a congregarse, le llaman así, a congregarse a su iglesia directamente, en la mayoría de los casos. Y sucede que había una vez ese predicador que estaba ahí predicando, esa persona que estaba ahí predicando y echando fuera a los demonios y demás, y me vio
como una posible víctima para eso y me llamó al frente y empezó a orar y empezó a tocarme y a decir que un montón de cosas y me tocaba la frente y me hacía así para que yo me cayera, perdón, y nunca me caí. Y yo lo miraba como, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? Y él seguía y seguía y seguía y no me tumbaba, no me podía tumbar. No sé por qué, realmente yo lo veo como, no sé, lo veía bastante claro, como que tipo que está gritando y quizá a mí emocionalmente no me movió nada, entonces no me pude caer ni nada, ¿verdad? Entonces, y seguía ahí, tocaba a otra persona y se caía y otro se caía, y a mí me tocaba y no me pasaba nada. Y esa persona empezó, ese señor, a gritar y a decir un montón de cosas que yo me iba a suicidar, que yo quería matar a mi mamá, que yo quería matar a mi papá. Y yo dije, ¿de dónde esta persona sacó todo eso? No tiene ningún sentido, eso es mentira. Pero ellos tienen montado un circo, tienen montado todo un drama, toda una historia para hacerte caer en ese tipo de cosas. Y es sumamente, da muchísima risa porque no solamente que da risa, sino porque es un poco cómico, pero realmente también da preocupación porque hay personas que creen en eso y que realmente entregan su vida en eso. Y lo digo porque mi mamá fue de ese tipo de personas. O sea, mi mamá de que yo era un niño estaba en esa iglesia y andaba ahí. ¿Por qué? Porque ella sentía que en esa iglesia eran su familia, estaban con ellas. Y lamentablemente, ¿a qué se debe esto? Bueno, porque ella vivía conmigo y mi hermano y mi papá no estaba en el país y ella entonces, esos eran sus amigos, eso eran la persona con la que ella se desestresaba. Entonces, por una cosa o por la otra, ahí estaba, ¿verdad? O por karma estaba metida ahí. Pero entonces, hay muchas personas que lamentablemente sí sufren bastante en este tipo de escuelas o iglesias o escuelas esotéricas, que lamentablemente los tienen atados ahí por muchísimas situaciones, quizás kármicas, que hay que comprender eso. Y también hay que respetar eso, porque si hay una persona que está con un karma de pertenecer a una institución o a una escuela esotérica, bueno, quien tiene que hacer el trabajo para salir de ahí es esa persona. Y si tú cumples con entregarle el conocimiento a esa persona para que pueda salir a flote, pues perfecto. Hay que hacerlo, claro que sí. Pero si no quiere salir, no se le puede obligar. Y la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Cuando leemos el libro de un mago negro, así no lo sepamos, lo estamos invocando. Es importante mencionar esta parte porque cuando nosotros leemos un libro de una persona que es un mago negro, pues lamentablemente estamos dándole fuerza a esa entidad y estamos generando un ligue a esa entidad. Por eso es que hay muchas personas que dicen, en el libro tal el maestro decía, en el libro tal el maestro decía, en el libro tal el maestro dijo, en el libro tal el maestro mencionó que tal cosa, en el libro tal el maestro cuando dijo que caminó por aquí y mencionó sobre, pero en el libro tal, que el maestro entre comillas o el maestro que usted dice que publicó ahí, dice tal cosa. ¿Por qué usted no sale al astral y pregunta acerca si eso le pregunta a su ser si es verdad lo que dice ese libro? O que lo lleve a ver ese supuesto maestro. Vamos a comprobar si es un maestro de verdad. Porque aquí hay prácticas para hacer todo eso. Aquí hay prácticas para que la persona pueda comprobar si una persona es maestro o no. Entonces leemos los libros de esos magos negros de una persona que simplemente está tratando de generar fanatismo, nos estamos ligando a ese mago negro. Es una realidad, hay que decirlo claro. No se puede pasar paño húmedo, ni se puede decir tampoco que una persona que ande inventando cosas o inventando prácticas, inventando un montón de cosas, están haciendo la cosa de la manera correcta. Simplemente están torcidos o torciendo. Si tienen el conocimiento y lo están haciendo, pues torciendo el conocimiento. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Eso es una realidad que hay que mencionarla, pero cada quien responderá por sus acciones, porque esa es la realidad de las cosas. Entonces, internamente usted responderá por sus acciones, pero usted puede hacer todo lo que usted quiera. Y bueno, la calidad del conocimiento se mide entre un mago blanco y un mago negro, por eso, porque un mago blanco entrega el conocimiento totalmente puro, sin alteraciones. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir el conocimiento tal cual fue entregado, como debe de ser, sin ningún tipo de modificación.
ni un poquito de sal, ni un poquito de sazón, nada de eso, sino entregarle conocimiento claro y objetivo. Por el contrario, una persona que entrega el conocimiento con ciertos sazones, ciertos aromas, ciertas mezclas, pues lamentablemente está torciendo el conocimiento puro. Bien, no enseñan que hay que buscar la autorrealización y que hay que lograrla en una sola existencia. No conviene. No es factible para esa persona tener entregar ese conocimiento de la autorrealización, explicar a la persona que deben de autorrealizarse, porque si la persona empiezan a trabajar para la autorrealización propia, ¿verdad? Para su autorrealización, pues va a dejar de ir al templo, va a dejar de ir a la iglesia, va a dejar de ir a va a dejar de ir ahí a entregar ese dinerito que tanta falta hace. Entonces, ¿qué pasa? La persona va perdiendo poco a poco la confianza en su propio ser y termina confiando en elementos extraños. Termina en esa parte de el maestro dijo, el maestro decía, se dice que el maestro hizo tal cosa, pero ¿cuándo usted va a empezar a trabajar para que su propio maestro, su ser, le enseñe a usted que está esperando por segundo entregarle a usted un montón de conocimiento, que es el conocimiento que usted tiene que hablar, no el conocimiento, no tenemos que hablar de un conocimiento que nos digan y nos cuenten por ahí. Tenemos que ver nosotros y obtener nuestro propio conocimiento. Por eso este curso se llama Conocimiento de sí mismo, porque es su conocimiento interior el que va a hablar por usted, no el de los demás ni un supuesto maestro. Ahora vamos a hablar acerca del esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Es el conocimiento interior o conocimiento oculto. ¿Por qué le llamamos conocimiento oculto? Porque es un conocimiento que es entregado de manera individual. Cada uno de su ser, el ser de cada uno de ustedes, le va a entregar un conocimiento oculto, individual a cada uno. Que muchas cosas van a ser similares al conocimiento que en mi ser me entre, puede ser, claro que sí, porque estamos en esta escuela que es el mundo. Estamos en esta escuela, pero va a haber un conocimiento que le van a entregar una sabiduría diferente a cada quien. Y ese es el conocimiento oculto. ¿Y cómo se recibe? Pues la única forma de recibir ese conocimiento interior, ese conocimiento oculto es internamente. Y lo recibe la conciencia. Nosotros en el físico no vamos a recibir el conocimiento interior que nos va a entregar nuestro ser. Nuestro ser nos lo va a entregar ¿dónde? En los mundos internos, en nuestro interior. O sea que el que le diga a usted que le va a entregar un conocimiento que lo va a autorrealizar aquí en el físico inmediatamente y haciendo esto y aportando tanto y bebiéndose tal brebaje, olvídese. El conocimiento oculto se lo va a entregar su ser. El conocimiento de sí mismo representa el mundo interior. El objeto del conocimiento esotérico, con ese, no es otro que autorrealizar al ser. Nosotros tenemos un ser muy poderoso, cada uno de ustedes. Tiene un Dios interno que es su ser, es su papá, es su padre. Cuando ustedes vean a su papá en el astral, o a su abuelo, o a ese señor que ustedes respetan tanto, o ese señor que los crió a ustedes, ese tío, ya esté vivo o haya fallecido, es su ser el que está ahí. Es su padre el que está hablando con usted. No es su padre físico que murió y que ahora vino a hablar conmigo, no. Es su padre interno, su ser. Para que más o menos podamos comprender. ¿Y cómo se logra? Bueno, a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, que es eliminar los defectos psicológicos. Nacer, que es transmutar la energía creadora sexual. Y el sacrificio por la humanidad, que representa entregar la enseñanza de manera objetiva. Bien, y el Padre, que representa la sabiduría, que es el sacrificio por la humanidad. El Espíritu Santo, que es el nacer,
y castigar, eliminar los defectos. El Hijo representa el amor y la muerte psicológica, el morir. Y entre estos tres factores está representado lo que es la conciencia. Bien, entonces, como yo mencioné hace un momentito, es importante recalcar nuevamente que cada ser tiene su propio conocimiento. Nosotros podemos vivir en este planeta, juntos en esta escuela, todos estamos aquí en esta escuela, ¿verdad que sí? En este planeta, donde hay tantos defectos, donde hay tantos demonios, porque hay mucha gente que somos muy demonitos, porque somos bastante perversos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tiene dentro un ser, que ese ser tiene una fuerza increíble. Y ese ser tiene un conocimiento diferente a otro ser, y a otro ser, y a otro ser. Entonces, nuestro ser nos va a ayudar a nosotros y nos va a entregar un conocimiento bastante diferente, y en ocasiones va a ser muy similar a otros, pero con lo que corresponde a nuestro ser. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta. Y hay también dos opciones acerca de ese conocimiento que nos entrega nuestro ser, y es que está el libro abierto y el libro cerrado. Cuando hablamos de que es un libro abierto, es que nuestro ser nos entrega un conocimiento del cual podemos hablar y expresarle a las personas este conocimiento para poder así, se puede decir que explicar de una manera más simple y detallada el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de sí mismo, el conocimiento interior. Pero está también un conocimiento que nos va a entregar nuestro ser, que es a libro cerrado, el cual pues es solamente para nosotros, para nuestro trabajo interior y nuestro avance. O sea, que no podemos contárselo a otra persona, no podemos decirle, bueno, mire que a mí me dieron una iniciación tal, o bueno, que ya yo prendí el fuego tal, o que yo hice tal cosa. Hay cosas que incluso nos lo van a mostrar con un libro abierto, que nos van a decir, o hay otras que nos lo van a mostrar con un libro cerrado. Bien, o que nos van a decir, ah, bueno, sí, cuéntele a todo el mundo, cuéntele, claro, cuéntele a todo lo que usted quiera. Yo le estoy diciendo esta cosita, pero si usted quiere, cuéntele a todo el mundo. Nos están diciendo claramente que no lo contemos, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en consideración. El práctico va comprobando con los tres factores y las distintas prácticas aprendidas y hace sus iniciaciones de misterios mayores hasta terminar la primera montaña. Cuando se inicia la segunda montaña, ahora mismo, para aclarar, estamos todos en la primera montaña cuando empezamos a trabajar en los tres factores. Ahí inicia el trabajo de la primera montaña. Bien, si empezamos a trabajar en los tres factores, estamos en la primera montaña. Y luego, cuando inicia la segunda montaña, es que prestamos esperanza para el conocimiento esotérico. O sea que cuando empezamos la segunda montaña, es que los seres superiores dicen, ese muchacho que está allá, ese chiquitito que está allá, presta esperanza para el conocimiento esotérico. Y cuando pasa por el proceso de la resurrección, ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo, y al integrar las tres fuerzas en una, fusionado con su padre, se convierte en un verdadero esoterista. Y en ese momento, cuando se convierte en un verdadero esoterista, llega a la primera grada de la sabiduría universal. O sea que cuando una persona se autorrealiza su ser, es cuando está pisando el primer escalón, la primera grada, el primer escalón de la sabiduría universal, la sabiduría que tienen los dioses, que está en el universo. Ya podemos imaginarnos lo vasto y lo grande que es la sabiduría interior. Bien. El esoterismo. La mayoría de los estudiantes comete el error de sentirse esoterista cuando hasta ahora está escuchando las conferencias. Cuando nosotros escuchamos las conferencias, simpatizamos, no practicamos y ya sentimos que somos esotéricos, pero realmente no. Cuando nosotros realmente estamos trabajando internamente es que estamos empezando
en el esoterismo. Bien, sentirse iniciado sin haber empezado a practicar el suprasexo. Recordemos que para crear los cuerpos existenciales del ser se necesita la práctica del suprasexo o transmutación sexual. Entonces, no nos podemos sentir un iniciado sin haber empezado realmente a trabajar en los tres factores juntos. Y haciendo hincapié en esta práctica, que es la práctica del suprasexo, que es una práctica también importante. Sentirse santo sin haber eliminado el primer yo. No hemos eliminado el primer yo, no le hemos pedido muerte al primer yo y ya nos sentimos santos porque sabemos mucho del conocimiento. Realmente no funciona así. Si usted no trabaja en la muerte psicológica, usted simplemente no está en nada. La muerte psicológica es que libera la conciencia. Y sentirse práctico sin empezar a practicar. Si no practicamos, no nos podemos sentir prácticos. Y todo eso es por el falso sentimiento del yo. El yo siente que es más grande de lo que está haciendo muchas cosas. Por eso en esa imagen que podemos ver ahí, el gatito se ve en el reflejo del agua como un gran tigre blanco. Ese es el falso sentimiento del yo, para que podamos entenderlo. Bien. Bueno, en la medida que la conciencia despierta y se entra en armonía con la naturaleza, se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos. Nosotros teníamos una sabiduría vasta, pero a medida que los defectos psicológicos fueron arropándonos, fuimos perdiéndola. Es hora de que la vayamos a recuperar. Y bueno, hasta aquí la conferencia Exoterismo, Pseudo-Esoterismo y Esoterismo. Y les invitamos a la próxima conferencia titulada El mundo de las relaciones.